Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues aquí me veis, estoy pasando check de nuevo. Últimamente cada vez son más frecuentes los check, obviamente. Cada vez está más cerca la competición también. Entonces hice uno hace 2 días y me mandó Mauro a hacer un refit de nuevo porque el peso había vuelto a bajar bastante. Y he estado 2 días comiendo más y hoy he vuelto a enviar check. Ahora estoy enviando check por la mañana. El peso ha subido 1 kilo desde el último check, bastante, así que los carbohidratos se han asentado bien. Y nada, me dijo Mauro que a lo mejor cambiábamos un poco la dieta base o a lo mejor no sabía muy bien, dependiendo de cómo reaccionara. Entonces todavía no he preparado las comidas de hoy. Tengo que ir a la oficina hoy temprano y estar todo el día allí, así que estoy esperando a que me responda, que responde siempre súper rápido, mientras me voy a poner a hacer el cardio y en cuanto tenga respuesta pues me pongo y preparo las comidas también. Pero ya tengo respuesta, como veis, al final no hay cambio, que bueno, era lo esperado después de haber subido bastante el peso. Así que voy a terminar de hacer el cardio, como veis, y me pongo a cocinar. Bueno, son las 7:21 y tengo que darme prisa porque tengo que estar en la oficina a las 9, así que voy a ir lo más rápido posible y a ver cuánto tardo. Bueno, pues ya lo habéis visto, son menos 20 ahora, han pasado exactamente 20 minutos, bueno, 19 para ser exactos, y ya tengo todo listo. Solo me falta que esto se enfríe un poco para poder cortarlo y meterlo en una bolsa Ziploc, y ya lo tengo todo listo. Voy a arreglarme, voy a ducharme, voy a pintarme y demás, y voy para la oficina.
día de nuevo estoy por el gym. Es jueves y me toca entrenar hombro y un poco de femoral también. Y he decidido grabar la sesión de hoy porque tengo entrenamiento personal. Como ya he dicho en otras ocasiones, pues he tenido un poco de lesión, digamos, en el hombro. Más bien era como una especie de tirantes aquí en la unión del hombro frontal con el bíceps, causado también por la forma en la que agarro las mancuernas o agarro a la hora de hacer ejercicio de pull y demás. Y a pesar de que he estado un tiempo sintiendo bastante ese dolorcito, ya poco a poco, gracias a los tratamientos que me he ido dando con mi amigo Achan, que me ha ido dando masajes de fascia y demás, se ha ido mejorando mucho. Pero al principio tuve que bajar un poco la intensidad de los entrenos y bajar las cargas y demás. Una cosa que también los IFBB Pros y bueno, todo el que sea profesional de un deporte, al final pues te cuesta reconocer que necesitas ayuda, pero a veces la necesitamos, ¿no? Esa ayuda extra. Y a pesar de que yo llevo bastantes años entrenando ya y demás, pues sentía que necesitaba un poco de push por parte de alguien, y por eso fue que decidí contratar a Ryuya, que bueno, ya lo conozco desde hace muchos años y he entrenado muchísimas veces con él y demás, pero no quería un entrenamiento conjunto de colegas, de ahora tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti y demás. Quería que me dedicase su tiempo 100% durante una hora y enfocándose en decirme cuáles son los mejores movimientos y cuál es la mejor forma de aprovechar el entrenamiento para el problema que yo estaba teniendo en ese momento. Y he estado haciendo una sesión de personal con él cada 2 semanas. Me ha ido bastante bien, la verdad. Creo que además se me nota un poco más de redondez en el hombro lateral y demás, y en el frontal también, que siempre ha sido uno de mis puntos débiles, digamos. Así que nada, estoy muy contenta y quería enseñar un poco hoy cómo hacemos ese entrenamiento. No sé si la cámara captará el sonido bien porque no traigo micrófono, pero voy a ver si alguno de los tips que él da pues se oyen y los pondré para que podáis verlos también por si alguien tiene ese problema, o bueno, son también tips en general. Esta semana nos estamos enfocando mucho en un movimiento muy controlado y tratando de estirar esta parte del músculo bastante y demás, no tanto en cargas fuertes y nada de eso. Y sobre todo ahora que estamos ya a 10 días exactamente de la competición hoy, tampoco es plan de ponerse a hacer burradas. Ahora lo importante es hacer un entrenamiento consciente, siempre dándolo todo y con intensidad y demás, pero eso, sin burradas, ¿no? Así que espero que vaya bastante bien. Hace un calor que te mueres, quizás se oye el aire acondicionado aquí tamaño industrial que tienen en el gimnasio, pero está haciendo un calor estos días en Tokio horrible. Lleva 2 o 3 días que bueno, no son muchos grados, son 36, una cosa así, pero se siente como más de 40 por culpa de la humedad. Y yo con el trabajo que tengo que salir fuera a ver clientes y demás, como sabéis, pues estoy pasándolo mal, la verdad. Ayer de hecho anduve bastante, estuve fuera bastante tiempo, y cuando llegué al gimnasio ya por la tarde la energía la tenía, la batería roja ya, porque había estado sudando, quizás estaba ya un poco deshidratada, y con el calor andar fuera pues al final es lo que hay. Pero bueno, hice el entrenamiento que pude, y hoy el hecho de tener a alguien empujándome me va a ayudar también. Así que voy a darle el entreno y a ver qué tal. But don't try to put the chest out because you do that. Okay, I'll lower that. As long as it's your arm movement is right, because you're rotating it. But you try to rotate that you twist it, your chest comes out and your stomach stretched out.
you actually know what it is. So control the lower belly first, then the chest first, but try to get the elbow. It's the same as like back double fly. It's like you just do instead of When you do back double flies, you kind of No, depends on if we want to show the lats, we do like that. Like lat spread, but do the double line. If we want to do more striation, then we push it out. But how much of the shoulder we can try to show to the judges, I'm not very good at it. It's really depending on the shoulder joint flexibility, rotation, and how much you can do. So it's same. And your elbow is kind of slightly over.
Where's the elbow thing? I tried to drop it down a little more. The elbow thing. The shoulder's much bigger than the left. My left is bigger too. But with light, the scapula is better control. So meaning that your shoulder is why you do the exercise. It's because of the tightness. Yeah. The only report that we should be doing at this stage. So asthma. Nice. Pulling movement going against it. So that's why your hip joint doesn't move. Don't push it or press it forward. Pull it back as you kick it up at the same time. Then you push your movement. Bueno, acabo de salir del dentista, que ha sido un poco odisea llegar hasta aquí, porque ahora mismo se ve que hace más o menos buen tiempo, pero acá hay una tromba de agua, no sé si se me ve el pelo, que lo tengo todavía mojado, y los 2 minutos que me separaban de la estación aquí a la clínica, me ha caído todo el agua del mundo encima. Venía tarde además porque la línea Yamanote, una de las principales de aquí del centro de Tokio, estaba parada porque se había roto un cristal o no sé qué historia. En fin, cosas que pasan. He llegado 15 minutos tarde y venía a hacerme una limpieza y no me la querían hacer. Me decían que la clínica cerraba a las 5:30 y que no les daba tiempo. Y les he dicho, es que tengo un evento muy importante la semana que viene, una competición, y necesito tener los dientes limpios porque los tenía ya un poco amarillos de tanto café que estoy tomando estos días. Y bueno, con una limpieza tampoco es que se arregle del todo, pero no quería hacerme un planteamiento porque al final son muy agresivos y no me gusta hacerlo con mucha frecuencia, ¿no? Y nada, voy ya para casa y quería dejar un poco de actualización de cómo va la prepa ahora mismo. Estamos a 9 días, o 10 días, 9 días de la competición. Ya desde ayer sí que empezamos a subir un poquito la comida, como dije al principio del vlog,
que hace unos cuantos de días Mauro me había comentado que bueno, ya estoy lista y que íbamos a empezar a hacer un poco de dieta reversa. Entonces ya me pasó una dieta nueva que cambia como unas 200 calorías más, digamos, con respecto a lo que tenía como dieta base todos estos días, todas estas semanas atrás, que estaba bastante baja. Ahora serán como unas 1400, 1450 más o menos. Sobre todo me han subido los carbohidratos, pero aún así, entre ayer y hoy que tengo la dieta nueva, pues sigo teniendo bastante más hambre, la verdad. Y bueno, ya el físico está listo y tampoco es cuestión de hacer cosas raras de cara a la semana que viene, que ya será la Big Week. Y bueno, ha vuelto el salmón a la última comida, que eso me tiene súper contenta porque me encanta el salmón. Ojalá fuera con un montón de arroz, pero bueno, no tengo carbohidratos todavía en la última comida. Hoy, que es día de descanso, sí que tengo carbohidratos en la última comida, tengo avena. Y de hecho Mauro me ha dicho hoy, que he pasado de revisión esta mañana también, que subiera las cantidades porque estaba durmiendo bastante mal y a ver si con los carbohidratos me ayudaba. Y tengo 70 gramos de avena, así que me contento también por eso. También hemos bajado un poco el cardio. Tenía 15.000 pasos hasta ahora, que los hacía con unos 30 minutos por la mañana en la cinta, y el resto del día pues con los pasos que doy caminando, como siempre voy andando a todos lados igual que ahora. Y Mauro me ha dicho que haga solo 20 por la mañana y el resto del día los que salgan, que tampoco me enfoque en llegar a una meta ni nada de eso, que ya es cuestión de no cansar más el cuerpo y que se recupere lo antes posible estos días, así que no hay que hacer locuras tampoco de muchos pasos ni nada de eso. Son 9 días nada más los que quedan para la competición y casi que no me parece que vaya a competir, de verdad, es que estoy tan con mi día a día, no salgo de mi rutina de entreno, de trabajo, de gimnasio, de comidas y tal, y casi que es que no me da tiempo de pensarlo, la verdad. Ha sido una prepa larga de 20 semanas, pero en realidad se me ha hecho bastante corta, casi que no sentía el paso de la semana, como quien dice, ¿no? Y aparte de que ha sido bastante llevadera en el sentido de que no he tenido que hacer locuras de cardio ni demás, sí que he pasado un poco de hambre, pero bueno, es lo que hay. Por un lado, esto de vivir tan dentro de mi rutina me hace compararme al final con otras atletas que son influencers, que tienen un montón de seguidores y demás, que su vida y su rutina gira en torno a la preparación, se levantan, tienen tiempo para ir al gimnasio por la mañana, hacer estiramientos, a posar, no sé qué. Ojalá yo pudiera hacer eso, pero no puedo, ¿no? Así que tengo que conformarme con lo que tengo y hacer lo que puedo con lo que tengo, y eso es lo que hay. Bueno, ya estoy en casa, me he cambiado porque seguía todavía mojada y tal. Y la clínica dental estaba aquí en mi barrio, al lado de la estación, así que simplemente me he venido andando hasta casa y me he cambiado. Y voy a comer porque me muero de hambre. Me había dejado preparada aquí una comida en el frigo, me la voy a calentar porque sabía que iba a llegar tarde, pero no tan tarde como esperaba, porque como he dicho he llegado 15 minutos tarde a la clínica y encima me ha tenido que hacer la limpieza, o sea que ha tardado tiempo y tal. Pero bueno, ya estoy aquí y ya es viernes, así que ya hoy no me queda nada que hacer. Por fin voy a editar este vlog y lo voy a subir, que es lo que me queda. Y ya mañana no tengo que pasar check, simplemente voy a entrenar, pero ya será eso un nuevo vlog porque el domingo empieza ya la Big Week, por fin. Ya a partir del domingo le tengo que pasar a Mauro revisión todos los días y ir viendo cómo va, ya os lo contaré en el siguiente vlog. Y aunque seguiré trabajando toda la semana, incluso el viernes, me hubiera gustado pillarme el día, pero como cambié de trabajo hace poco, pues no tengo tantos días de vacaciones y voy a usar mucho en octubre para algo que ya veréis. Entonces pues me toca trabajar. Por lo menos la competición es un domingo, así que el sábado sí que podré descansar. Y el resto de los días entre semana, pues cuando vaya sacando ratito iré preparando cosas que tengo que preparar, las extensiones, la maleta que me vaya a llevar al sitio de la competición, bikini. Hablando de bikini,
he llegado a casa y tenía este paquete, que ya sé lo que es, porque lo estaba esperando desde España, que me lo manda Iris, la chica que me lo ha hecho, que es compañera, bueno, ex compañera de equipo de cuando antes estaba con mi preparador anterior, con Yamil, y ya me hizo el bikini rojo, sí, el rojo, que me habéis visto en otras competiciones, y esta vez pues me ha hecho otro de otro color, que no lo he visto todavía, así que voy a verlo, a ver qué tal. Viene en una fundita bastante mona, la verdad. A ver qué tal. Hay una tarjetita, ahora le leeré. ¡Wow! Me encanta. Bueno, le he quitado el color, pero es degradado, no sé si se muestra, que en IFBB no es muy común, pero este año he decidido que iba a arriesgarme y a ver qué tal. ¡Guau! Es súper chulo. Así que nada, voy a comer, que ya está terminado eso de calentar, y nos vemos en el siguiente vlog. Espero que os haya gustado mucho. Dejadme algún comentario, por favor, que siempre ayuda. Dejadme un like y seguid el canal si todavía no lo estáis haciendo. Y nos vemos ya la semana que viene para la Clip Week, que bueno, aunque diga que no siente que esté en preparación, pues me hace ilusión y tengo ya muchas ganas a darlo todo la semana que viene. Un beso, chao.